Dentro del mundo de lo paranormal, los investigadores nos dicen que si hay algún lugar donde se pueden encontrar este tipo de fenómenos, es precisamente en los hospitales. Esto es por la gran cantidad de energía que se guarda en esos lugares. No importa si es un hospital abandonado o es un hospital en funcionamiento. En estos lugares se da tanto el milagro de la vida como la desgracia de la muerte. Toda esta felicidad, pero sobre todo toda esta tristeza que se genera, se queda guardada en las paredes de estos lugares. Entonces ellos nos dicen que no es nada raro que se puedan encontrar fenómenos paranormales, que se puedan encontrar espíritus o fantasmas que todavía están ahí, que se niegan a ir, que parece que están anclados en esta dimensión. También hay otro tipo de fenómenos muy raros que nos han platicado, e incluso de señales que parecen predecir la muerte de algún paciente. Pero no solamente en los hospitales donde se revisa el bien físico de la persona, también están los hospitales psiquiátricos, otro lugar de mucho sufrimiento para los pacientes. En estos lugares donde las personas parecen haber perdido la razón, hay relatos que nos hacen cuestionarnos si realmente es esto lo que le está sucediendo al paciente, o tal vez sea otra cosa paranormal lo que le esté sucediendo. Yo soy el narrador de la oscuridad, y esta noche vamos a hablar de relatos paranormales en hospitales. Por favor, acompáñenos. ¿O acaso tienen miedo? Mejor con los audífonos puestos. Esta historia que les voy a contar nos las hizo llegar una amiga doctora. Ella nos escribió al correo de masterror@masterror.mx y nos platicó que, a ella le costó mucho trabajo llegar a donde está. Ella es una médico pediatra, realmente ama su profesión, ama a los niños, y nos platica que siempre le ha gustado hacer un poquito más de lo que su labor le requiere. Es así que cuando a ella le ofrecen la jefatura del departamento de pediatría de un importante hospital en la Ciudad de México, pues ella se puso muy feliz, muy contenta. Su trabajo se había reconocido. Ella obviamente, pues al tener a su cargo toda el área, pues se encarga de los ingresos, los egresos de pacientes, las defunciones que se pueden dar. Pero también nos platica que como a ella siempre le ha gustado hacer un poquito más, siempre en las noches antes de retirarse a su casa, le gustaba dar un rondín por los cuartos donde se encontraban internados los niños. Es así como ella se da cuenta que hay un cuarto donde está un niño internado y hay una lamparita de noche. A ella se le hizo raro porque, esta lamparita de noche no formaba parte de la decoración de estas habitaciones. Recordemos que es un hospital privado. No es como en el Seguro Social donde se comparte habitación y hay 5, 10, 15 camas. No, aquí las habitaciones son para una sola persona y para que se queden ahí sus familiares. Pero regresando. Ella se percata de que está esta lamparita y que no forma parte de la decoración. Lo dejó pasar, pensó que tal vez la había llevado la familia de este niño que estaba ahí internado. Pero resulta que cuando dan de alta al niño y ella hace su rondín, se da cuenta que está ahí la lamparita y está prendida. Se le hizo raro, dijo, tal vez se le olvidaron, en algún momento vendrán por ella, ya que las chicas de limpieza se encarguen. Entró y apagó la lamparita. Total, no sucedió. Nadie fue a reclamar esa lamparita. Entonces ella nos platica que, tampoco le hacía daño a nadie que estuviera ahí la lamparita, pero sí se le hacía extraño que cada que pasaban las noches la encontraba encendida. Ella iba y la apagaba. No resultaría de ser más que un dato anecdótico, si no es porque un día, platicando con la jefa de enfermeras, que era una enfermera que ya tenía ahí bastantes años trabajando, esta enfermera le comenta, le dice, oiga doctora,
usted apaga la lamparita que está en la habitación tal en las noches, ¿verdad? Y la doctora, sí, la verdad es que sí, la apago porque pues no tiene caso de ser si no hay nadie en esa habitación. A lo cual la enfermera le dice, le voy a platicar una historia, doctora. Fíjese que hace unos 10 años ahí estuvo internado un niño que estaba ya condenado. Él tenía una leucemia que ya no se podía curar, ya le quedaban pocos meses. Y era un niño que le tenía mucho miedo a la oscuridad, por lo que sus papás optaron por traerle esa lamparita y todas las noches se la dejaban prendida. Total que llegó lo inevitable, el niño falleció y la mamá del niño nos encargó a las enfermeras que estábamos ahí que dejáramos esa lamparita, que esa lámpara le podía servir tal vez a otro niño que también le tuviera miedo a la oscuridad. Y así lo hicimos, es por eso que ha estado ahí durante estos últimos 10 años. Esta lamparita realmente pues le ha ayudado a estos niños para que en las noches no sientan esa oscuridad y no sientan ese miedo. Pero aquí también lo impresionante es que dice, doctora, es que usted apaga la lámpara, pero después alguien le enciende, alguien que no somos nosotras. Y esto se ha dado muchas veces. Generalmente nosotras pues dejamos la lámpara prendida, pero cuando por nuestras ocupaciones no lo podemos hacer o lo olvidamos, la lámpara parece encenderse sola. Lo que nos hace pensar, le comentaba la enfermera a nuestra amiga, a la doctora M, que es el niño que no se ha ido o que sigue aquí, porque a veces se escuchan también palabras, sonidos, risas de algún niño. La enfermera se atreve a decir que es el espíritu del niño. No lo sé, yo no sabría decirlo a ciencia cierta. Sin embargo, la doctora me dice, Marcos, cuando me platica esto la enfermera, sentí algo muy extraño. Yo también sentí como que el niño era el que estaba ahí y que prendía la lámpara. Y otro dato importante que nos da la doctora M, nos dice, Marcos, esa lámpara se cambia una vez al año, porque una vez al año se funde. Y ese día que se funde es precisamente cuando se cumple un aniversario más del fallecimiento del niño. Es por eso que ella lo piensa, que probablemente sea el niño que sigue ahí. No lo sé, no sabría qué decirle. En mi particular punto de vista, pudieran ser otras situaciones. Pero es bonito pensar que ese niño sigue ahí y que le ayuda a los demás niños a que no tengan miedo a la oscuridad. ¿Cómo lo ven? Impresionante historia, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que pudiera ser el niño, el espíritu del niño, que sigue ahí y que es el que prende la lamparita para que él no le tenga miedo a la oscuridad o para que los demás niños no le tengan miedo a la oscuridad? No sé, hay muchas aristas en este relato que nos platica nuestra amiga la doctora M. Yo le comentaba a ella que es muy aventurado decir que sea el niño, porque pueden haber muchas energías, pueden ser muchas cosas, incluso puede ser otro tipo de entidad que se alimenta de todo esto, pero vamos, yo no soy investigador, yo solamente soy un divulgador. Esto dejémoselo a los investigadores paranormales. Pero hay otro tipo de historias. Hay otra historia que también me gustó mucho y me impresionó. Trata de un paciente que llegó con su perrito al hospital. Y es lo que les vamos a platicar. ¿Qué es lo que sucedió con este animalito? Vamos a conocer el caso. Este caso me lo hace llegar un amigo que se llama Oscar. Él me lo hizo llegar igual por medio del correo electrónico masterror@masterror.mx y me platica que él
trabaja en el sector limpieza, trabaja para una empresa que se dedica a prestar servicios de limpieza a lugares como hospitales, departamentos, edificios de oficinas, etcétera, ¿no? Él va, obviamente, a donde lo manden. Me platica que en esta empresa él tuvo la fortuna de trabajar durante 5 años, vamos a llamarle de planta, en un hospital. Igual, por obvias razones, no vamos a decir los nombres de los hospitales, no vamos a dar datos sobre eso. Bueno, el chiste es que él me platica que trabajó ahí y la verdad nunca había sido testigo de nada, en parte porque pues él tenía el horario matutino, él trabajaba en la mañana. Pero me comenta que hacía más o menos un par de años llegó a internarse ya una persona, un hombre de avanzada edad. Él tenía cáncer de pulmón, entonces entró al departamento de oncología, pero era una persona sola, no tenía familia. Su única familia estaba compuesta por un pequeño perrito. Pequeño perrito no, era un perro, un pastor alemán, que se llamaba Goliat. Entonces, obviamente, este perro pues no puede ingresar a las instalaciones del hospital, por lo que se quedaba en lo que es los jardines de este hospital. Cuando la salud de este hombre se lo permitía, los enfermeros le ayudaban a salir hacia los jardines, donde podía acariciar a su perro, donde podía estar un rato con él. Es así como lo conoció nuestro amigo Oscar. Es así como nuestro amigo Oscar se hace también amigo de este hombre, de este anciano. Tanto así que nuestro amigo Oscar me dice: Marcos, la verdad es que yo le agarré mucho cariño al señor y también a su perrito. Yo le llevaba de comer al perrito, a veces lo acariciaba, lo tenía ahí, porque no se iba, él estaba en el hospital. Había veces que los mismos enfermeros o el mismo personal del hospital lo querían correr, pero el perro no se iba, estaba esperando a su dueño. Entonces yo le llevaba de comer, lo tenía ahí, y cuando salía este señor, cuando su enfermedad se lo permitía, platicaba mucho con él. Llegamos a entablar muy buena amistad, tanto así que este hombre me dijo que cuando falleciera le gustaría que yo me quedara con Goliat. Y me platica Oscar que él le dijo que sí, que él aceptaba completamente. Todo normal, igual pudiera ser algo anecdótico solamente, pero sucede que un par de meses después de que este hombre ingresa al departamento de oncología por lo de su cáncer de pulmón, está don Oscar un día en la tarde, antes de retirarse, de hecho ya se iba a su casa, cuando vio al perro que estaba acostado. Y cuando se iba a despedir de él, notó que el perro de repente se levantó como alarmado y empezó a aullar y a gruñir. Esto se le hizo muy raro porque Goliat realmente no era un perro agresivo. Nunca había sido agresivo con nadie, ni con los niños, ni con las personas que estuvieran en el jardín del hospital. Entonces nos platica este hombre, nuestro amigo Oscar, que se fue acercando a Goliat y le empezó a hablar. Pero Goliat estaba con la vista fija hacia un punto y gruñía, ladraba, aullaba. Pero llegó el momento que volteó a ver a don Oscar Goliat y empezó a llorar. Al cabo de no más de un minuto, el perro se desplomó. Llegó nuestro amigo Oscar para ver cómo estaba, porque es lo que le había pasado, pero el perro ya había fallecido. La sorpresa para nuestro amigo Oscar es que en ese mismo instante, obviamente lo supo después, pero en ese mismo instante estaba falleciendo también el dueño del perro. La teoría de don Oscar es que el perro veía a la muerte llevándose a su dueño. Por eso es que ladraba, gruñía, aullaba, como diciéndole que no se lo llevara. Pero pues obviamente sabemos que la muerte es algo inevitable. Entonces don Oscar piensa que Goliat prefirió irse con su amigo antes de vivir solo, de vivir sin él.
Es bastante compleja esta situación, pero también bastante extraña. No sabría, me preguntaba don Oscar, Marcos, ¿tú qué crees que haya pasado? La verdad es que yo no sabría qué decirle y se lo comenté. Es algo muy raro. Sabemos que los animales pueden ver cosas que los seres humanos no podemos, pero tampoco me atrevería yo a asegurarle que haya sido la muerte, aunque es una gran teoría. ¿Qué les pareció esta historia, amigos? Realmente es impresionante el pensar que un animal, en este caso un perrito, pueda sentir, presentir o tal vez ver la muerte de su dueño y prefiera acompañarlo antes de quedarse. No sé, también tengo ciertas reservas, como se lo decía don Oscar. Lamentablemente nos hace falta investigar un poquito más sobre los animales y su comportamiento en este tipo de casos. Pero ustedes díganme, pónganme ahí en la caja de comentarios qué piensan, cuáles son sus teorías. ¿Realmente el perrito pudo haber visto a la muerte llevándose a su dueño? Así como lo piensa don Oscar. Don Oscar está totalmente convencido de que fue así. Y bueno, hasta ahorita les he platicado 2 relatos, tal vez esperanzadores, si lo quieren ver así, a pesar de que son muertes, ¿no? Tanto de un niño como de una persona ya de avanzada edad. Pero tengo una última historia para ustedes. Una historia bastante aterradora que sucede en un hospital psiquiátrico. Vamos a conocerla. Nuestro amigo Iván, no vamos a decir su apellido, nos comenta que su papá fue un psiquiatra y que unos meses atrás falleció. Él nos lo platica en un correo que nos hizo llegar y nos dice que su papá siempre fue convencido de que no todos los fenómenos se podían explicar científicamente. Realmente nuestro amigo Iván sentía que su papá tenía un secreto, pero nunca se lo contó. Siempre cuando se hablaba de exorcismos y posesiones, él decía que él sabía que existían, que no todo era algo de la mente. Nuestro amigo Iván, pues obviamente nunca supo, pero hace unos meses falleció su papá, lamentablemente. Entonces, buscando entre las cosas de su papá para ordenarlo todo, para ver que se iba a quedar en la casa, que se iba a ir con sus hermanos, que iban a poder donar hacia las entidades de beneficencia, dice que se encontró con un diario de su papá. Un diario de cuando él estaba saliendo de la facultad de psiquiatría, cuando hizo sus prácticas en un hospital psiquiátrico de la ciudad donde viven. Obviamente no voy a decir más. Él nos dice que le causó mucha impresión, porque al leerlo se dio cuenta de por qué su papá creía tan fervientemente en los exorcismos y en las posesiones. Él me dice Marcos, la verdad es que en su diario pude leer algo que, si no es porque sé que es el diario de mi papá, yo diría que es una historia de terror inventada por alguien. Nos cuenta que en ese diario su papá escribe que un día internaron a una religiosa, a una monja, aparentemente con un cuadro de esquizofrenia. Fue ingresada ahí por 2 sacerdotes. La verdad es que la mujer tenía lapsos donde platicaba muy bien, pero también tenía lapsos donde se ponía muy agresiva, donde la voz le cambiaba, donde blasfemaba, decía groserías, decía mucho tipo de cosas horribles. Esto se acrecentaba mayormente cuando iban los religiosos o las religiosas a verla. Generalmente por ahí cuentan en el diario, por ahí de las 3, 4 de la tarde, se acercaban un grupo ya sea de religiosos o religiosas para rezar un rosario. Ahí es cuando le daban esos ataques, cuando más agresiva se ponía, cuando la voz le cambiaba. Según cuenta el papá de nuestro amigo Iván en su diario, la voz
parecía más como de un hombre, una voz muy gruesa. Nada que ver con la voz dulce que tenía esta religiosa cuando estaba en sus periodos de calma. Realmente cuenta que eran situaciones muy espeluznantes. Platicando con los sacerdotes les dijeron le dijeron al papá de nuestro amigo Iván que le habían internado ahí porque no habían podido obtener un permiso del Vaticano para hacer un exorcismo, porque ellos estaban convencidos de que la religiosa estaba poseída. No entendían por qué, no sabían por qué, pero ellos estaban convencidos de esto. Y al no obtener el permiso del Vaticano para realizar el exorcismo y no poderla tener dentro del mismo convento donde estaban las demás religiosas, optaron por internarla bajo este cuadro de aparente psicosis. Realmente nos platica nuestro amigo que en el diario su padre dejó algunos detalles que, dice que no es pertinente contárnoslo, no nos lo quiso contar. Pero dice que él fue testigo de que los rosarios que se rezaban a las 3, 4 de la tarde no eran rosarios comunes. Estaban practicando un exorcismo sin el permiso del Vaticano. El sacerdote que iba regularmente se lo comentó en cortito, ¿no? En petit comité. Fue lo que le dijo. Mira, realmente estamos buscando salvar el alma de nuestra hermana, pero el demonio es muy fuerte. La verdad, esto le causó mucho miedo al padre de nuestro amigo Iván. Tanto así que nos decía Marcos en su diario, él pone el miedo que le daba incluso pasar por la habitación de esta religiosa, sobre todo cuando estaban ahí los demás religiosos. Desgraciadamente, la historia no termina bien, no termina como en las películas donde logran sacar el demonio de este paciente. Al cabo de unos meses, la religiosa falleció. Nos cuenta nuestro amigo Iván que lo dejó plasmado su padre en este diario, donde decía que cuando fueron a certificar la muerte de esta religiosa, realmente estaba muy demacrada. La cara tenía un semblante de auténtico terror. Y esa habitación quedó impregnada de una aura obscura. No nos atrevemos a decir que maléfica, pero sí oscura. Esa habitación, después de que fallece la monja, siempre se veía oscura. No importaba si era de día, si tenían las ventanas abiertas, si estaban las luces encendidas. Siempre se veía oscura. Siempre estaba fría. Y siempre causaba temor. No nos cuenta más porque nuestro amigo nos dice que su padre únicamente escribió eso, ya que tiempo después terminó su residencia y él se marchó a la práctica privada de la psiquiatría. Pero es algo que lo dejó marcado. Es por eso que él siempre decía que los exorcismos, los demonios y las posesiones existían. Una historia realmente aterradora. No lo creen ustedes, amigos. Realmente cuando estaba leyendo el correo que nos mandó nuestro amigo Iván, a mí se me ponía la carne de gallina. Me puse en comunicación con él y él me aseguró que ese diario existía, que era el diario de su papá. Obviamente no quiso dar muchos más detalles por respeto a su papá, por respeto al hospital y por respeto a lo que decía en el diario. Sin embargo, yo sí estoy convencido de que este tipo de cuestiones pueden suceder. No creo que sean tan comunes. Creo que es muy esporádico cuando se dan este tipo de situaciones, este tipo de posesiones, por así decirlo. Pero aquí la mejor opinión la tienen ustedes. Díganme qué es lo que piensan. ¿Creen realmente que esta monja, esta religiosa, estuvo poseída? ¿O simplemente fue nada más que una enfermedad mental
Yo lo dudo un poco porque, pues, para engañar a un doctor, a un psiquiatra recién salido de los estudios y que estaba haciendo ahí su residencia y después fue muy exitoso en la práctica privada, creo que no sería lógico. Pero díganmelo, háganmelo saber aquí en la caja de comentarios o mándenos también sus opiniones al correo de masterror@masterror.mx. Y también, si ustedes tienen historias, anécdotas o algo que contarnos sobre lo paranormal, háganlo al correo que les acabo de decir. Estaremos nosotros encantados de poder leerlas y poder narrarlas aquí, para que todos las conozcan. Y bueno, ya saben, ¿no? Si les están gustando estos contenidos, suscríbanse, den like, compartan con sus amigos, activen las notificaciones. Eso nos va a ayudar muchísimo para que pueda seguir creando este tipo de contenido. Y bueno, esto es el final. Nos vemos a la siguiente. Y como siempre les digo, que la oscuridad les guíe, pero no los consuma. Y no tengan miedo de eso que no pueden ver, pero que está ahí, detrás de ustedes.